¿Sabe cuál es la diferencia entre ser engañada y ser completamente destruida? Lo descubrí a los 57 años cuando encontré a mi marido con mi mejor amiga en mi cama, ella usando mi lencería cara, y luego descubrí que él había estado malversando el dinero de mi herencia durante 5 años. Me llamo Elodia Montalvo, y lo que voy a contarle le hará cuestionarse todo lo que sabe sobre la confianza, la familia y la justicia. Porque cuando pensé que lo había perdido todo, mi matrimonio, mi mejor amiga, mi seguridad financiera, descubrí algo que cambió mi vida para siempre. Y le puedo garantizar, el final de esta historia le dejará con la boca abierta. Ellos creyeron que me habían destruido, pero en realidad me hicieron el regalo más grande de mi vida. Era el 12 de octubre de 2023, un jueves que había comenzado como cualquier otro en Barcelona. El viento mediterráneo soplaba con fuerza, trayendo el olor a mar mezclado con la humedad que precede a la lluvia. Llevaba 15 años trabajando en la farmacia central de la calle de la República, un empleo que me daba estabilidad y me permitía ayudar a la gente de nuestra comunidad. Ese día tenía una migraña terrible que simplemente no se iba. Cerca de las 3 de la tarde pedí irme más temprano. El señor Vidal, mi jefe, siempre había sido comprensivo conmigo, sobre todo después de enterarse de los problemas de salud que había tenido en los últimos meses. Dolores de cabeza frecuentes, fatiga, una sensación constante de que algo no iba bien en mi vida, aunque no lograba identificar qué. Tomé el autobús de la línea 49 que me llevaba hasta nuestra casa en la calle de los Tres Reyes en el barrio de San Vicente. Enrique y yo vivíamos en esa casa desde hacía 28 años. Allí criamos a nuestros 2 hijos, Tomás y Sofía, que ahora vivían sus propias vidas. Tomás en Madrid, trabajando como ingeniero en una gran empresa de construcción, y Sofía en Valencia con su marido y nuestros 2 nietos, Laura y Antonio, a quienes adoraba ver durante las vacaciones escolares. Carla Soler, mi mejor amiga durante 16 años, vivía prácticamente en nuestra casa. Después de su divorcio en 2019, un divorcio que yo había apoyado emocionalmente durante meses, consolándola en cada ataque de llanto, ayudándola con los trámites legales, ella pasaba cada vez más tiempo en nuestra casa. Enrique siempre decía que ella era como una hermana para mí y que nuestra casa era también la suya. Elodia, me decías a menudo, Carla es de la familia ahora, debemos cuidarla. Yo realmente creía en eso. Qué ingenua era. Carla tenía su propia llave de la casa. Guardaba ropa en nuestro armario de invitados. Conocía todos nuestros horarios, nuestras costumbres, nuestros secretos familiares. Mis hijos la consideraban una tía. Estaba en todos nuestros cumpleaños, nuestras celebraciones de Navidad, nuestras vacaciones de verano. Conocía el código de nuestra caja fuerte. Sabía dónde guardábamos todos nuestros documentos importantes. Cuando abrí la puerta principal a las 3:30 p.m., la casa estaba en silencio. Pensé que era normal. Enrique se había ido por la mañana diciendo que iba a ocuparse de unos asuntos en el banco, algo sobre nuestras inversiones que él había estado gestionando durante años. Y Carla había mencionado que pasaría la tarde atendiendo algunas citas personales, tal vez ir de compras o ver a su peluquero. Dejé mi bolso sobre la mesa de la entrada, junto al jarrón de flores frescas que cambiaba religiosamente cada semana. Me quité los zapatos, me dolían los pies después de un largo día de pie en la farmacia. Todo en la casa parecía normal, las cortinas echadas como las había dejado por la mañana, el olor familiar de nuestro detergente para la ropa, el tic-tac regular del reloj antiguo que habíamos heredado de la madre de Enrique. Subí las escaleras en dirección a nuestro dormitorio, impaciente por acostarme e intentar aliviar mi dolor de cabeza. Mis sienes palpitaban y tenía esa extraña sensación en el estómago, como si mi cuerpo estuviera tratando de decirme algo que mi mente aún no estaba lista para comprender. Pero cuando llegué al pasillo del segundo piso, escuché ruidos extraños que venían de nuestro dormitorio.
Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Al principio pensé que podría ser la televisión. Tal vez Enrique había regresado antes de lo esperado y estaba viendo una película. Pero los ruidos eran diferentes, orgánicos, humanos. Abrí la puerta lentamente, sin hacer ruido. Mi instinto me decía que algo estaba realmente mal. Y fue entonces cuando mi vida se derrumbó por completo. Enrique, mi marido de 32 años de matrimonio, el hombre con el que había compartido mis sueños, mis miedos, mis esperanzas para el futuro, estaba en nuestra cama con Carla. Ella llevaba mi conjunto de lencería de seda roja, el que había comprado en el último viaje a París y que ni siquiera había tenido la oportunidad de ponerme. Estaban tan absortos el uno en el otro que ni siquiera notaron mi presencia. Me quedé paralizada durante unos segundos, tratando de procesar lo que veía. Mi cerebro se negaba a aceptar la realidad. Era como ver una película de terror, excepto que yo era la protagonista y era mi vida real la que se desmoronaba ante mis ojos. Luego, algo dentro de mí explotó. Una rabia que nunca había sentido antes. ¿Qué demonios está pasando aquí?, grité. Mi voz resonó en la habitación como un trueno. Los dos se separaron de golpe con expresiones de pánico total. Carla intentó cubrirse con la sábana, su brazo, su cabello revuelto, sus mejillas rojas de culpabilidad. Enrique se quedó allí, patético, sin saber qué decir, su cuerpo y sus ojos evitando los míos. «Elodía, ¿puedo explicarlo?», comenzó Enrique, pero lo interrumpí. ¿Explicar? ¿Explicar qué? ¿Que engañas a nuestra familia en nuestra propia cama? ¿Que, señalé a Carla con el dedo, lleva mi ropa interior mientras destruye nuestro matrimonio? Mi voz temblaba no solo por la ira, sino por el profundo shock. 16 años de amistad, 32 años de matrimonio, todo destruido en un instante. Carla finalmente encontró su voz. «Elodia, no queríamos que te enteraras así». ¿No querían que me enterara así? Entonces, ¿cómo? Con una invitación formal, un anuncio. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro, pero no eran solo lágrimas de tristeza, eran de rabia, decepción, humillación, todo mezclado en un dolor que nunca antes había sentido. Era como si me arrancaran el corazón y lo pisotearan frente a mí. Enrique intentó vestirse rápidamente. Sus manos temblaban mientras buscaba su ropa esparcida por el suelo de nuestro dormitorio. Elodia, se suponía que no debía pasar. Nosotros nos enamoramos. No fue planeado. ¿No planeado? Me reí con amargura. ¿Cuánto tiempo llevan con esto? ¿Desde hace cuánto ustedes dos hacen esto a mis espaldas? El silencio que siguió me dio la respuesta. No era algo reciente. No era un error de un momento. Era una traición deliberada y prolongada. «Salgan de mi casa, los dos». «Ahora», grité. Mi voz se hizo más fuerte y más determinada. «Elodia, por favor, podemos hablar», dijo Carla, poniéndose rápidamente una de mis batas. ¿Hablar? Después de 16 años de amistad, después de todo lo que hice por ti, me apuñalas por la espalda de la peor manera posible. ¿Y aún quieres hablar? Recordé todas las veces que había consolado a Carla cuando lloraba por su divorcio, todas las veces que la había acogido en mi casa cuando se sentía sola, todos los secretos que había compartido con ella, pensando que era mi hermana del alma. Bajé las escaleras corriendo, temblando de rabia y shock. Mi mundo entero acababa de colapsar en cuestión de minutos. Los oí a los dos vistiéndose apresuradamente arriba, susurrando entre ellos, probablemente planeando su siguiente paso, decidiendo cómo manejar el desastre. Cuando bajaron, intentaron hablarme una vez más, pero yo estaba decidida. «Quiero que se larguen de mi casa los dos en 5 minutos. Y Enrique, puedes buscar un abogado porque voy a pedir el divorcio». Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió a mí misma. En ese momento de destrucción total, había encontrado una fuerza que no sabía que poseía. Se fueron juntos
y yo cerré la puerta con llave detrás de ellos. Solo entonces me desplomé en el sofá del salón, llorando como no había llorado en años. Pero en medio de todo ese dolor había algo más. Una pequeña voz en mi cabeza que decía que tal vez, solo tal vez, esta destrucción era en realidad el comienzo de algo nuevo. Pero no tiene ni idea de lo que estaba a punto de descubrir. La traición fue solo el comienzo de la historia. Si piensa que descubrir una traición es lo peor que puede pasar, espere a escuchar lo que encontré cuando empecé a investigar la vida que él llevaba a mis espaldas. Lo que descubrí sobre mi dinero, sobre mi propia familia, sobre quiénes eran realmente, eso sí me choqueó. ¿Y la venganza? Bueno, llegó de una manera que ni yo esperaba. En los 3 días siguientes a ese descubrimiento devastador, apenas logré levantarme de la cama. Llamé al trabajo diciendo que estaba enferma, lo cual no era mentira. Me sentía realmente destruida física y emocionalmente. Todo mi cuerpo parecía haber sido golpeado por un camión. No podía comer. Solo dormía en periodos cortos intercalados con pesadillas donde revivía una y otra vez esa horrible escena. Tomás y Sofía llamaron varias veces, preocupados por no tener noticias mías. Mi voz por teléfono debía sonar extraña, diferente, porque insistían en saber si todo iba bien. «Mamá, pareces rara. ¿Qué pasa?», preguntaba Sofía. Pero no lograba encontrar la fuerza para contarles lo que había sucedido. ¿Cómo anunciar a esos hijos adultos que su padre, el hombre que respetaban y admiraban, había destruido nuestra familia de la manera más cruel posible? Enrique intentó volver a casa el sábado por la mañana. Lo vi desde la ventana del dormitorio, parado frente a nuestro portal, dudando, mirando la casa como si tratara de reunir el valor para entrar. Pero no abrí la puerta. Se quedó fuera durante más de 1 hora, tocando suavemente, luego más fuerte, suplicando que lo dejara explicar. «Elodía, por favor, ábreme. Tenemos que hablar. No es el final de todo. Podemos resolver esto». Su voz sonaba desesperada, pero yo estaba decidida. Ya no había nada que resolver. No después de lo que había visto, no después de 32 años de matrimonio destruidos en un instante. Oí sus pasos dando vueltas frente a la casa, el ruido de su teléfono cuando probablemente intentaba llamar a Carla, el portazo de su coche cuando finalmente se fue. Una parte de mí, una parte muy pequeña, casi sintió lástima por él. Pero esa lástima fue rápidamente superada por la ira y el sentimiento de traición. El domingo, Carla intentó contactarme por teléfono al menos 15 veces. Veía su nombre aparecer en la pantalla de mi móvil y sentía náuseas físicas. Esa mujer, que había sido como una hermana para mí, que conocía todos mis secretos, mis miedos, mis alegrías. ¿Cómo había podido hacerme eso? El lunes, cuando intenté retomar mi rutina, las cosas se volvieron aún más extrañas e inquietantes. Fui al banco a sacar dinero para hacer las compras, una rutina semanal que había hecho durante años. Pero cuando inserté mi tarjeta en el cajero automático, la pantalla mostró un mensaje que nunca había visto. Saldo insuficiente. Pensé que era un error del sistema, así que pedí hablar con el gerente. El señor Herrera, que nos había atendido durante más de 10 años y conocía bien nuestra situación financiera, me recibió con una expresión preocupada y avergonzada. «Señora Montalvo, qué bien que haya venido. He estado tratando de contactarla durante algunas semanas. Tenemos que hablar de las transacciones que se han realizado en su cuenta». Mi estómago se encogió y un escalofrío me recorrió la columna vertebral. «¿Qué transacciones?». Sacó los extractos de los últimos 6 meses y los extendió sobre su escritorio. Lo que vi me dejó sin palabras. Transferencias regulares de grandes sumas a una cuenta que no conocía. Retiros frecuentes de altas cantidades en efectivo. Nuestra cuenta de ahorro, que contenía más de 80.000 euros de la herencia que había recibido cuando mi madre falleció hace 3 años, solo contenía 3.200 euros.
Estas transacciones llevan la firma de su marido, pero algunas también tienen un poder notarial a su nombre, firmado por una tal Carla Soler. ¿Usted autorizó esto? Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. ¿Poder notarial? Nunca firmé un poder notarial. El señor Herrera me mostró el documento. Era mi firma, o al menos una imitación muy convincente. El papel era oficial, con todos los sellos y timbres necesarios. Alguien se había tomado mucho cuidado para que todo pareciera legítimo. Necesito copias de todo esto, dije, tratando de mantener la calma mientras mi cabeza daba vueltas. Y quiero que este poder notarial sea anulado inmediatamente. Por supuesto, señora, pero debe saber que estas transferencias se hicieron a una cuenta a nombre de una empresa llamada Consultoría Mediterránea S.L. ¿Conoce esta empresa? Nunca había oído hablar de ella, pero el nombre sonaba sospechosamente genérico, como algo que inventarían para ocultar actividades turbias. Salí del banco en estado de shock total. No era solo una traición amorosa, era un robo. Me estaba robando literalmente, utilizando un poder notarial falsificado. Al volver a casa, empecé a revisar todos los documentos que Enrique guardaba en el despacho. Era un hombre meticuloso que guardaba todos los papeles importantes en archivadores cuidadosamente organizados. Pero ahora miraba todo con ojos diferentes, buscando pistas de su duplicidad. Fue entonces cuando encontré una carpeta escondida detrás de los libros del estante, en un lugar donde nunca se me habría ocurrido mirar. Lo que encontré allí me dejó sin palabras y me hizo comprender la verdadera magnitud de su traición. Había documentos que mostraban que Enrique había abierto una empresa ficticia hace 2 años, utilizando nuestra dirección como sede social. Se suponía que la empresa ofrecía servicios de consultoría, pero obviamente era solo una forma de blanquear el dinero que desviaba de nuestra cuenta. Y Carla figuraba como socia con el 40% de participación, pero lo peor estaba por llegar. Encontré correos electrónicos impresos entre ellos, conversaciones que databan de hace más de 3 años. No solo tenía una aventura, sino que estaba planeando robarme y luego deshacerse de mí desde el principio. En uno de los correos electrónicos, con fecha de hace 2 años y medio, Carla escribía: ella confía tanto en nosotros que ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando. Cuando tengamos suficiente dinero, podrás pedir el divorcio y quedarte con la mitad de los bienes que queden. Nunca descubrirá que la mayor parte ya ha salido de la cuenta. Enrique respondía: tengo que ser prudente. Elodia no es estúpida, pero está tan ocupada cuidando de todo el mundo que apenas presta atención a las finanzas. Unos meses más y tendremos suficiente para empezar nuestra vida juntos en otro lugar. Ya he mirado propiedades en España donde podríamos establecernos. Otro correo electrónico de Carla decía: ¿crees que sospechará algo cuando le pidas el divorcio? ¿Podría contratar a un detective privado? No, respondía Enrique. Le haré creer que es solo una crisis de mediana edad, que necesito espacio para reflexionar. Es demasiado emocional para pensar racionalmente. Y de todos modos, para entonces, el dinero ya estará seguro en nuestras cuentas offshore. Leer eso fue como recibir un puñetazo en el estómago. 3 años. Llevaba 3 años haciendo esto. Poco después de la muerte de mi madre, cuando recibí la herencia, habían planeado mi destrucción financiera y emocional, mientras yo los acogía en mi casa, compartía mis comidas con ellos, confiaba en ellos como si fueran mi propia familia. También había documentos que mostraban que Enrique había solicitado varios préstamos en diferentes bancos, utilizando nuestra casa como garantía sin que yo lo supiera. Había utilizado documentos falsos para mostrar ingresos de la empresa ficticia, justificando así su capacidad para pagar. La casa por la que tanto habíamos luchado para pagar, donde habíamos criado a nuestros hijos, estaba hipotecada hasta el cuello. Encontré recibos de joyas caras compradas para Carla, reservas de hotel en lugares románticos
donde pasaban fines de semana juntos mientras yo pensaba que Enrique estaba de viaje de negocios. Incluso había fotos de ellos juntos en una playa de Córcega, ambos sonriendo y felices, probablemente tomadas con mi dinero robado. Un expediente entero dedicado a su plan futuro. Búsqueda de bienes inmuebles en España, información sobre la apertura de cuentas bancarias en el extranjero, incluso folletos sobre los procedimientos de cambio de nombre. Realmente estaba planeando desaparecer con mi dinero y comenzar una nueva vida. Lo más repugnante fue un correo electrónico donde Carla escribía: «A veces me siento un poco culpable con Elodia. Ha sido tan buena conmigo». Y Enrique respondía: «No te preocupes por eso. Se recuperará. Es más fuerte de lo que cree y, de todos modos, se merece algo mejor que esta vida aburrida que lleva. Le estamos haciendo un favor al liberarla». Pensaba que me estaba haciendo un favor al destruirme. La arrogancia y crueldad de esta justificación me enfermaron físicamente. Inmediatamente llamé a mi abogado. El abogado Ríos, sin parentesco con la traidora Carla. Era un hombre de unos 60 años, experimentado en derecho de familia, que me había sido recomendado por una colega de la farmacia cuando su propio divorcio había ido mal. «Señora Montalvo», dijo después de examinar todos los papeles que le había traído, «esto no es solo adulterio, es estafa, falsificación de documentos y malversación de fondos. Pueden ir a la cárcel por esto. Quiero que paguen por todo lo que han hecho», respondí con una determinación que me sorprendió a mí misma. Esa mujer tímida y complaciente que yo había sido estaba desapareciendo rápidamente, reemplazada por alguien más fuerte y resuelta. «Vamos a presentar una denuncia de inmediato», dijo el abogado Ríos, «y vamos a solicitar la congelación de todos sus activos durante la investigación. Con las pruebas que tiene, el caso es sólido». Esa noche, Enrique apareció en la puerta una vez más. Esta vez, abrí, pero solo porque estaba lista para enfrentarlo con todo lo que había descubierto. «Elodia, tenemos que hablar. Sé que estás herida». «¿Herida?», lo interrumpí. «Enrique, tú y tu amante me han robado más de 75.000 euros. Han falsificado mi firma, creado una empresa fantasma, planeado dejarme en la miseria. ¿Y crees que solo estoy herida?». El color desapareció de su rostro. Miró a su alrededor nervioso, como si buscara una escapatoria. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo me enteré? ¿De verdad pensaste que nunca lo descubriría? ¿Que era tan estúpida? Enrique intentó negarlo, mentir, inventar excusas, pero yo tenía todas las pruebas. Le mostré los correos electrónicos, los documentos bancarios, todo. «Elodia, ¿no lo entiendes? La empresa es real. Íbamos a invertir el dinero y devolverlo todo». «Mentira. Planeaban huir con mi dinero». Se quedó en silencio durante unos minutos y luego suspiró profundamente. «De acuerdo, es verdad. Pero Elodia, realmente nos enamoramos. No era solo una cuestión de dinero». «¡Ah, qué romántico! Se enamoraron planeando robarme. ¡Qué hermosa historia de amor!». Fue entonces cuando dijo algo que me dio la certeza absoluta de que había tomado la decisión correcta. «Siempre has sido tan predecible, Elodia, tan conformista. Carla me hace sentir vivo de nuevo. Tiene ambición, sueños. Tú solo querías la misma rutina de siempre». En ese momento, cualquier vestigio de amor que aún pudiera sentir por Enrique murió por completo. «¿Sabes qué, Enrique? Tienes razón. Yo era predecible. Yo era conformista, pero me han hecho el mayor favor de sus vidas. Me han despertado y ahora van a conocer a una Elodia que nunca imaginaron que existía». Al día siguiente, presenté la solicitud de divorcio y la denuncia penal contra ambos. El abogado Ríos me explicó que con las pruebas que teníamos, era casi seguro que no solo lograríamos recuperar el dinero, sino que también enfrentarían serias consecuencias penales. Pero lo que no esperaba era descubrir que mi venganza iba a ser mucho más dulce de lo que imaginaba, porque había algo sobre su situación financiera que yo aún no sabía.
3 semanas después de presentar la solicitud de divorcio y la denuncia penal, recibí una llamada telefónica que cambiaría por completo el curso de esta historia. Era una mujer que se presentó como Isabel Torres, detective privado. Señora Montalvo, necesito hablar con usted. Es sobre su marido y Carla Soler. Tengo información que podría interesarle. Su voz era profesional pero cálida, con un ligero acento del sur que me inspiraba confianza. Me propuso que nos reuniéramos en una cafetería discreta cerca de mi trabajo, lejos de las miradas indiscretas de nuestro barrio, donde todo el mundo estaba empezando a hablar de mi separación. Al día siguiente, me reuní con Isabel en el Café La Paz, un pequeño y tranquilo establecimiento en la calle Paraíso. Era una mujer de unos 45 años, pelo castaño corto y rizado, mirada penetrante pero benévola. Llevaba un traje sastre sobrio y tenía esa seguridad que dan los años de experiencia en un oficio difícil. Señora Montalvo, gracias por venir. Seré directa con usted. Abrió un maletín de cuero que contenía gruesos expedientes y fotos. Usted no ha sido su primera víctima. Mi estómago se anudó y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo dice? Sacó una carpeta que contenía documentos y fotos amarillentas por el tiempo. Carla Soler ya aplicó exactamente el mismo modus operandi antes. Hace 5 años, se acercó a un hombre casado en Málaga, Benito Castro. Acababa de perder a su esposa por cáncer y había recibido una gran indemnización de seguro de vida, más de 300.000 euros. Isabel me mostró fotos de Carla con un hombre mayor de pelo gris, con aspecto distinguido, pero visiblemente vulnerable. Mire estas fotos. Carla se hacía pasar por viuda también. Pretendía entender su dolor. Se presentó como coach de desarrollo personal especializada en acompañamiento del duelo. Dios mío, murmuré, mirando las imágenes que mostraban a Carla con la misma sonrisa encantadora que tenía conmigo. Se hizo invitar a su casa con el pretexto de ayudarlo a superar su pérdida. Poco a poco, se ganó su confianza, se volvió indispensable. El señor Castro tenía una hija que vivía en Canadá, así que estaba muy aislado. Carla llenó ese vacío emocional. Isabel continuó hojeando los documentos. Al cabo de 6 meses, le presentó a un hombre al que llamaba su primo, un tal Felipe Navarro, que se parecía extrañamente a su Enrique, pero con barba y el pelo teñido. Montaron exactamente el mismo golpe. Creación de una empresa falsa, desvío progresivo de fondos, poder notarial falso. Me mostró extractos bancarios, documentos de empresa, contratos fraudulentos. El paralelismo con mi situación era asombroso. Lo vaciaron en 8 meses y desaparecieron de la noche a la mañana. El señor Castro se encontró no solo arruinado, sino también completamente destrozado emocionalmente. ¿Quiere decir que es una estafadora profesional? Exactamente. Y su marido parece que se convirtió en el socio perfecto para ella. Juntos, perfeccionaron el método. Isabel sacó otros documentos. Pero eso no es todo, señora Montalvo. Enrique no solo estaba desviando su dinero, contrató préstamos en varios bancos diferentes utilizando su casa como garantía sin que usted lo supiera. Me entregó un fajo de papeles que examiné con creciente horror. Utilizó documentos falsos para justificar ingresos de la empresa ficticia, dándose así la credibilidad necesaria para obtener estos préstamos. La casa por la que usted luchó para pagar, donde crió a sus hijos, está hipotecada por 280.000 euros. Sentí que las piernas me fallaban. 280.000 euros. Pero es imposible. Nuestra casa solo vale 320.000 euros. Ese es exactamente el problema. Han acumulado más de 150.000 euros de deudas adicionales y todo está a nombre de ambos cónyuges, el suyo y el de él. Si no hacemos nada, usted corre el riesgo de perder la casa también. La cafetería a mi alrededor parecía girar. No solo me había robado la herencia de mi madre, sino que también habían puesto en peligro el techo sobre mi cabeza. La casa donde había vivido los momentos más felices de mi vida.
donde mis hijos habían crecido, donde yo había creído construir un futuro sólido. En ese momento, toda la tristeza que aún sentía se transformó en una furia fría y calculada. Ya no era pena o decepción, era una determinación implacable de obtener justicia. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, mi voz más firme de lo que la había oído en semanas. Isabel sonrió con un brillo malicioso en los ojos. Bueno, tengo una propuesta. El señor Castro está dispuesto a financiar los costes de una investigación completa si logramos exponer toda su operación. Y tengo algunas ideas sobre cómo podemos hacer eso. Sacó una libreta y comenzó a esbozar un plan. Vamos a usar su propia codicia contra ellos. Esto es lo que propongo. El plan de Isabel era de una inteligencia formidable. Primero, a través de un amigo abogado de Isabel, haríamos correr el rumor de que yo había recibido una segunda herencia, esta vez de una tía rica que había fallecido en Londres. Una suma importante de casi 200.000 libras esterlinas que llegarían a mi cuenta en las semanas siguientes. ¿Cómo nos aseguraremos de que escuchen ese rumor?, pregunté. Déjeme encargarme a mí. Tengo mis métodos. Isabel parecía segura de sí misma. Nos aseguraremos de que la información les llegue a través de canales que parecerán naturales. Una conversación escuchada accidentalmente en la farmacia, una llamada telefónica privada realizada en un lugar público. Luego, Isabel había obtenido la autorización judicial para grabar todas las comunicaciones telefónicas entre Enrique y Carla. Con las pruebas que usted proporcionó, el juez otorgó la autorización sin dudarlo. Ahora están bajo vigilancia total. Las primeras grabaciones fueron reveladoras más allá de mis expectativas. Su negligencia cuando pensaban que nadie los escuchaba era asombrosa. En una llamada interceptada 3 días después de que hiciéramos circular el rumor, escuché a Carla decir: «Enrique, ¿te has enterado? Parece que esa idiota ha recibido otra herencia. Casi 200.000 €. Es nuestra oportunidad de recuperar lo que perdimos con la denuncia». Enrique respondía, su voz llena de codicia: «¿Estás segura? ¿Cómo lo sabes? Tengo mis fuentes. Una amiga que trabaja en la misma farmacia que ella escuchó a Elodia hablar por teléfono con un notario de Londres. Aparentemente, su tía abuela, a la que nunca conoció, le legó una fortuna. Pero ¿cómo lo hacemos? Ella descubrió todo nuestro sistema. Nunca volverá a confiar en nosotros», decía Enrique, pareciendo más preocupado. «Déjame a mí. Sé cómo manipular a Elodia. Siempre ha tenido un corazón blando. Iré a su casa, fingiré estar arrepentida, le diré que tú me obligaste a mí a hacer todo eso. Se lo tragará, ya verás». En otra grabación particularmente repugnante, Carla explicaba a Enrique su plan en detalle. «Voy a llorar, a decirle que lo lamento, que estaba perdida y confundida. Le contaré que tú me amenazaste, que me dijiste que si no cooperaba, revelarías secretos vergonzosos sobre mi pasado. Me consolará, seguro. Y luego», preguntaba Enrique, «luego le diré que tú planeas quedarte con el resto de su dinero y desaparecer. Que tienes la intención de falsificar documentos para hacer creer que ella te transfirió el dinero voluntariamente antes de que llegue a su cuenta. Entrará en pánico y vendrá a confrontarte. Ahí es cuando tú interpretas al arrepentido y propones un acuerdo para recuperar una parte de la herencia». Las escuchas también revelaron la extensión de su desprecio por mí. En una conversación particularmente hiriente, Enrique decía: «¿Sabes, Carla? A veces me pregunto cómo hice para soportar a Elodia tanto tiempo. Es tan ingenua, tan predecible. Contigo, por fin me siento inteligente, importante». Carla respondía: «No te preocupes, cariño. Pronto nos libraremos de ella para siempre. Una vez que recuperemos ese dinero, podremos desaparecer a España como estaba previsto. Ya encontré una hermosa villa en Marbella». Escuchar esas conversaciones fue doloroso, pero también liberador. Cada palabra cruel borraba un poco más los últimos vestigios de afecto
que aún podía sentir por ellos. Una semana después del inicio de nuestra operación, exactamente como Isabel había predicho, Carla tocó a mi puerta. La vi por la mirilla. Llevaba ropa sencilla, tenía los ojos rojos e hinchados, interpretando perfectamente el papel de la mujer arrepentida y destrozada. Elodia, por favor, escúchame. Sé que lo que hicimos fue terrible, pero estaba enamorada y confundida. Enrique me convenció de que ya no se amaban, de que el matrimonio ya estaba terminado. Abrí la puerta, ofrecí un café, hice exactamente lo que ella esperaba que hiciera. Y durante todo ese tiempo estaba grabando la conversación con un pequeño dispositivo que Isabel me había proporcionado. Carla, no sé si puedo volver a confiar en ti, dije, interpretando perfectamente mi papel de mujer herida, pero aún influenciable. Lo entiendo, Elodia, pero vine aquí para hacer lo correcto. De hecho, quería advertirte de algo. Enrique planea quedarse con el resto del dinero que tienes y desaparecer. Me dijo que sabía lo de la herencia que vas a recibir y que quería encontrar una manera de tomarlo todo antes de que el divorcio finalice. Perfecto. Estaba entregando sus planes exactamente como se esperaba. ¿Cómo piensan hacer eso?, pregunté, fingiendo pánico. Conoce a alguien que puede falsificar documentos. Quiere hacer creer que tú le transferiste el dinero voluntariamente antes de que llegue a tu cuenta. Me mostró documentos falsos que supuestamente prueban que tú le debes dinero por inversiones que él habría hecho en tu nombre. Durante las siguientes 2 horas, Carla me dio todos los detalles de su plan, sin saber que me estaba manipulando para actuar según sus intenciones. Incluso me dio el nombre y la dirección del falsificador que Enrique planeaba usar, un tal Marcelo del Bosque que operaba desde una oficina miserable cerca del puerto. Elodia, dijo al irse, tomando mis manos entre las suyas con falsa sinceridad. Sé que hice daño, pero realmente quiero ayudarte ahora. Cuídate. Cuando se fue, llamé inmediatamente a Isabel y al abogado Ríos. Teníamos todo lo que necesitábamos. El plan final era de una genial simplicidad. Al día siguiente, la policía organizó una operación encubierta. Un policía de civil se hizo pasar por un empleado de banco corrupto dispuesto a ayudar a Enrique y Carla a acceder fraudulentamente a mis cuentas a cambio de un soborno. Enrique y Carla mordieron el anzuelo sin la menor sospecha. Se presentaron a la cita con dinero en efectivo para sobornar al banquero, todos los documentos falsos que habían preparado e incluso un plan detallado para vaciar mis cuentas el día que llegara la herencia. El arresto tuvo lugar infraganti, mientras entregaban 5.000 € en efectivo al policía infiltrado a cambio del acceso a mis códigos bancarios. Pero la mejor parte estaba por llegar. Durante la investigación policial que siguió, descubrimos que la empresa fantasma que habían creado no solo se había utilizado para blanquear mi dinero, sino también para defraudar al fisco. La Administración Fiscal Española los demandó y las multas e intereses acumulados ascendían a más de 300.000 €. Además, todos los préstamos que Enrique había contraído fraudulentamente fueron anulados por la justicia, ya que habían sido obtenidos por falsificación de documentos. Los bancos se vieron obligados a borrar esas deudas y a presentarme disculpas oficiales por no haber verificado con suficiente cuidado la autenticidad de los documentos. Pero la investigación reveló algo aún más satisfactorio. Gracias a la información proporcionada por el señor Castro y a las pruebas que habíamos reunido, la policía descubrió que Enrique y Carla tenían cuentas secretas en paraísos fiscales, Suiza y las Islas Caimán, donde escondían el dinero robado a sus víctimas anteriores. Esas cuentas fueron congeladas y su contenido, más de 800.000 € en total, fue incautado para reembolsar a todas sus víctimas. Enrique y Carla no solo perdieron todo el dinero que habían robado, se encontraron endeudados con más dinero del que jamás podrían pagar en varias vidas. Y yo, no solo recuperé mi dinero, sino que también recibí una indemnización por daños morales de 180.000 €
además de conservar todos los bienes del matrimonio, ya que Enrique fue declarado culpable de mala fe. La justicia española fue implacable con ellos. Enrique fue condenado a 4 años de prisión firme por estafa, falsificación de documentos y fraude fiscal. Carla recibió 5 años, ya que tenía antecedentes penales del caso de Málaga. Ambos fueron castigados con una prohibición bancaria de por vida y una deuda de varios millones de euros con el Estado y las instituciones financieras. Pero no se imagina lo que pasó después. 6 meses después del arresto de Enrique y Carla, mi vida había cambiado por completo, no solo financieramente, sino de una manera que nunca podría haber imaginado. Enrique había sido condenado a 4 años de prisión firme por estafa, falsificación de documentos y fraude fiscal. El día del veredicto, estaba en la sala del tribunal, observando cómo a ese hombre que había compartido mi vida durante 32 años se lo llevaban esposado los Policía Nacional. Extrañamente, no sentí ni satisfacción ni tristeza, solo una sensación de justicia cumplida y de cierre definitivo de un capítulo doloroso. Carla había recibido 5 años, su pena agravada por sus antecedentes penales del caso de Málaga. Durante el juicio, había intentado culpar a Enrique por toda la responsabilidad, alegando que solo era una víctima manipulada. Pero la evidencia era abrumadora. Los correos electrónicos, las grabaciones, el testimonio del señor Castro. El juez había sido despiadado. Ambos se encontraron con una deuda colosal con el Estado español y las instituciones bancarias. Más de 2 millones de euros en total. Sus bienes habían sido incautados, sus cuentas congeladas de por vida. Nunca más podrían abrir una cuenta bancaria o contratar un crédito en España. Yo no solo había recuperado todo mi dinero, sino que también había recibido 180.000 euros de indemnización por daños morales. La casa me pertenecía por completo, sin ninguna hipoteca. De repente, a los 58 años, me encontré financieramente independiente y completamente libre. Pero lo más importante no era el dinero. Era descubrir quién era yo realmente cuando nadie me limitaba. Lo primero que hice fue viajar, sola. Nunca había hecho eso en mi vida. Enrique siempre decía que una mujer no debería viajar sin compañía, que era peligroso, que yo no sabría arreglármela sola. ¿Qué mentira había sido eso? Mi primer viaje me llevó a Italia, primero Florencia, luego Roma y finalmente la costa amalfitana. Había reservado un circuito organizado para mujeres solas, algo que nunca me habría atrevido a hacer antes. En el grupo conocí a Clara, una profesora de literatura parisina de 60 años que viajaba sola desde la muerte de su marido hacía 3 años. Elodia, me dijo una noche en Positano, mientras bebíamos un spritz en una terraza con vistas al mar. ¿Sabe cuál es la diferencia entre existir y vivir? Existir es lo que hacemos cuando vivimos para los demás. Vivir es lo que hacemos cuando por fin descubrimos quiénes somos realmente. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Durante 32 años había existido para Enrique, para mis hijos, para Carla, para todo el mundo, excepto para mí misma. Al regresar de ese primer viaje, tomé una decisión que sorprendió a todo el mundo. Renuncié a la farmacia. El señor Vidal lamentaba verme partir, pero entendía mi decisión. Señora Montalvo, me dijo el día de mi partida, parece una mujer completamente diferente. Irradia de una manera que nunca antes la había visto. Tenía razón. Me sentía renacer. Decidí abrir mi propio negocio, una pequeña librería con salón de té, algo con lo que siempre había soñado, pero que nunca me había atrevido a hacer. Enrique siempre me decía que era una idea estúpida, que las librerías no daban dinero, que sería mejor que mantuviera mi trabajo estable en la farmacia. Con el dinero recuperado y la indemnización, tenía los medios para hacer realidad ese sueño. Encontré un local perfecto cerca del Puerto Viejo, lleno de encanto.
El lugar necesitaba reformas, pero inmediatamente vi el potencial. «Mamá, ¿estás segura?», me preguntó Sofía cuando le anuncié mi decisión durante uno de sus fines de semana en Barcelona. «Nunca has gestionado un negocio. ¿Y a tu edad?» «¿A mi edad qué?», la interrumpí con una sonrisa. «Sofía, tengo 58 años, no 88. Puede que todavía me queden 20 o 30 años por delante. ¿Qué quieres que haga con ellos? ¿Arrepentirme de no haberlo intentado?». Tomás, inicialmente preocupado por mis cambios, pronto comprendió que nunca había sido tan feliz. «Mamá», me dijo durante una visita, «tengo que confesar algo. Estos últimos años, cuando venía a casa, te encontraba apagada, como si ya no estuvieras realmente allí. Ahora encuentro a la mamá que tenía cuando era pequeño, llena de vida y energía». Las obras de reforma de la librería duraron 3 meses. Participé activamente en todo: elección de los colores, distribución del espacio, selección del mobiliario. Cada decisión era mía y esa libertad era embriagadora. Fue durante este periodo de reforma cuando conocí a Miguel. Era portugués, de 62 años, viudo desde hacía 3 años y trabajaba como guía turístico en Barcelona desde que se había jubilado de la enseñanza. Había venido a la librería una mañana en la que yo supervisaba la instalación de las estanterías, atraído por las obras en curso. «Perdone, señora», me dijo con un encantador acento portugués. «Tengo curiosidad por saber qué tipo de negocio va a abrir aquí. A menudo traigo a mis grupos de turistas a esta calle». Miguel tenía esa forma dulce de ver la vida, un humor que me hacía reír todos los días. Era completamente diferente a Enrique, atento sin ser posesivo, animando mis proyectos en lugar de criticarlos, respetuoso de mi independencia, mientras mostraba claramente su interés por mí. «Sabe, Elodia», me dijo una tarde mientras tomábamos un café mirando a los obreros instalar el cartel de la librería. «La vida realmente comienza solo cuando dejas de vivir para los demás y empiezas a vivir para ti misma». Era casi exactamente lo que Clara me había dicho en Italia. El universo parecía confirmarme que estaba en el camino correcto. La inauguración del nuevo capítulo tuvo lugar en marzo de 2024. En un hermoso día de primavera mediterránea, organicé una pequeña fiesta de inauguración con champán y canapés. Mis hijos vinieron especialmente, así como mis antiguos colegas de la farmacia y algunos amigos del barrio. Miguel también estaba allí, ayudándome a recibir a los invitados con una naturalidad que me sorprendió. Aún no éramos oficialmente pareja, pero había entre nosotros una complicidad evidente que todo el mundo notaba. «Mamá», me susurró Sofía al oído durante la noche, «Miguel parece ser un buen hombre. Te mira como papá nunca te miró». Tenía razón. Miguel me miraba con admiración, respeto y afecto sincero. No como un objeto que se posee, sino como una persona a la que se admira y se ama por lo que es realmente. La librería tuvo un éxito inmediato. Situada cerca del puerto antiguo, atraía tanto a turistas como a los habitantes del barrio. No solo ofrecía libros y tés de calidad, sino también noches de lectura, clubes de libros en español e inglés y talleres de escritura creativa. La idea de los talleres me había llegado de una experiencia personal. 3 meses después de la apertura, había comenzado a escribir mi historia. Todo lo que había sucedido con Enrique y Carla, mi descubrimiento de su traición, el proceso judicial, mi renacimiento. La escritura se había vuelto terapéutica, permitiéndome poner palabras a emociones complejas. Miguel, que se había convertido en un visitante diario de la librería, me había animado a compartir esta experiencia con otras mujeres que pudieran estar viviendo situaciones similares. Elodia, su historia podría ayudar a muchas mujeres, me había dicho. Podría organizar talleres donde las mujeres escriban sus propias historias de renacimiento. Así nació el Círculo Fénix, un grupo de apoyo que organizaba todos los martes por la noche en la librería
para mujeres que estaban pasando por separaciones difíciles, traiciones o que simplemente querían empezar de nuevo sus vidas. La primera noche, solo éramos 3. Yo, una joven de 35 años que descubría que su marido tenía una doble vida, y una señora de 68 años que quería divorciarse después de 40 años de matrimonio. 6 meses después, a veces éramos 15 o 20 mujeres de todas las edades y situaciones. Señora Elodia, me dijo Marta, una mujer de 45 años que participaba regularmente en los talleres, usted nos ha demostrado que nunca es demasiado tarde para retomar las riendas de nuestra vida. Mi marido me decía que yo era demasiado vieja para cambiar, que nadie querría a una mujer de mi edad. Gracias a usted, he comprendido que era él quien tenía miedo de verme florecer. Esos testimonios me conmovían profundamente y daban un nuevo sentido a todo lo que había vivido. Mi dolorosa traición se había convertido en una forma de ayudar a otras mujeres a encontrar su fuerza. Miguel y yo oficializamos nuestra relación en junio de 2024. Él no me había pedido salir de la manera tradicional. Nuestra relación se había desarrollado naturalmente, como una obviedad. Una noche, después de cerrar la librería juntos, simplemente me había dicho, Elodia, creo que me estoy enamorando de usted, y no de la idea de usted, sino de quien usted es realmente. Era la primera vez en mi vida que un hombre decía que me amaba por quien yo era realmente, no por lo que podía aportarle o por el papel que podía desempeñar en su vida. Nuestra relación era completamente diferente a todo lo que había conocido con Enrique. Miguel respetaba mi independencia, animaba mis proyectos, compartía las tareas cotidianas sin que yo tuviera que pedírselo. Me acompañaba en mis viajes sin intentar nunca controlar el itinerario. Leía mis escritos y me daba consejos constructivos sin criticar jamás. Elodia, me dijo una noche mientras paseábamos por la cornisa Kennedy, contigo, tengo la impresión de redescubrir lo que significa realmente estar en pareja. Con mi difunta esposa nos amábamos, pero era diferente. Contigo me siento completo de una manera nueva. En el otoño de 2024, compramos juntos una pequeña casa en la costa, en Sitges, donde pasábamos los fines de semana. La casa tenía una terraza con vistas al mar, un pequeño jardín donde Miguel cultivaba hierbas aromáticas y verduras, y una terraza acristalada donde yo había instalado un despacho para escribir. Los niños se habían sorprendido al principio por esta nueva relación, pero rápidamente adoptaron a Miguel. Tomás me decía, mamá, Miguel te trata como a una reina, pero una reina que sigue siendo una persona normal. Papá te trataba más bien como a una empleada doméstica con la que se había casado. Sofía añadía, lo que me gusta de Miguel es que no intenta reemplazar a papá o hacer de padrastro con nosotros. Te ama a ti y respeta a nuestra familia sin intentar inmiscuirse a la fuerza. En diciembre de 2024, exactamente un año después del descubrimiento de la traición, recibí noticias de Enrique a través del abogado Ríos. Estaba cumpliendo su condena en el centro penitenciario e intentaba obtener una reducción de sentencia por buena conducta. Aparentemente, había intentado escribir un libro sobre su experiencia titulado El hombre que perdió todo por amor, pero ninguna editorial había mostrado interés. Carla, por su parte, había sido trasladada a una prisión de la región de Madrid después de verse implicada en varias peleas con otras reclusas. Según la información que teníamos, seguía proclamando su inocencia y culpando a Enrique de todo lo que había pasado. ¿Siente lástima por ellos?, me preguntó el abogado Ríos en nuestra última reunión. No, respondí sin dudar. Ellos tomaron sus decisiones y yo tomé las mías. La diferencia es que mis decisiones me llevaron a una vida de libertad, de realización y de amor verdadero. Las suyas los han llevado a la cárcel y a una deuda que nunca podrán pagar. En enero de 2025, el Círculo Fénix había adquirido tal reputación
que venían mujeres de toda la comunidad autónoma de Cataluña para participar en los talleres. Fue invitada a dar conferencias en otras ciudades, a participar en programas de radio locales e incluso a escribir artículos para revistas femeninas sobre la resiliencia y la reconstrucción después de una traición. Se ha convertido en un símbolo de esperanza para muchas mujeres, me dijo Isabel Torres durante un almuerzo en el que celebrábamos el primer aniversario del arresto de Enrique y Carla. Su historia demuestra que se puede transformar el peor momento de la vida en un trampolín hacia la felicidad. La semana pasada recibí una carta que me conmovió particularmente. Venía de una joven de 28 años llamada Carla. Sí, el mismo nombre que mi traidora. Qué ironía del destino. Ella escribía, señora Elodia, su historia me dio la fuerza para investigar mis sospechas sobre mi prometido. Descubrí que me estaba robando desde hacía 2 años, exactamente como en su caso. Rompí ayer y presenté una denuncia hoy. Gracias por mostrarme que se puede ser fuerte y que nos merecemos algo mejor. Cuando leí esa carta, lloré. Pero eran lágrimas de alegría, de satisfacción por haber encontrado un sentido a mi sufrimiento. Hoy, mientras escribo estas últimas palabras en la terraza de nuestra casa de Sitges, mirando a Miguel regar las flores que plantamos juntos, escuchando el sonido de las olas a lo lejos, pienso en esa Elodia de hace 2 años. Esa mujer que pensaba que su vida había terminado a los 57 años. Si pudiera hablar con ella hoy, le diría: Elodia, respira profundamente. Sé que duele, sé que parece el fin del mundo, pero créeme, ese dolor que sientes ahora es el primer paso hacia la vida más increíble que puedas imaginar. Miguel dice a menudo que conoció a 2 Elodias, la que estaba prisionera de una vida que no era la suya y la que eligió volar por su cuenta. Él tuvo suerte, solo conoció a la segunda. Y si alguien que me escucha está pasando por una traición, una pérdida, un momento difícil, quiero que grabe estas palabras en su corazón. El final de una historia puede ser el comienzo de la aventura más hermosa de su vida. Esta semana celebraré mis 60 años. Miguel está organizando una fiesta sorpresa en la librería. Cree que no lo sé, pero Sofía me lo contó todo. Mis hijos, mis nietos, las mujeres del Círculo Fénix, todos nuestros amigos estarán allí. Hace 2 años, en esta fecha, estaba llorando en mi cama pensando que mi vida había terminado. Hoy, me despierto cada mañana con una sonrisa, impaciente por ver lo que la vida me ofrecerá. Enrique me dijo un día que yo era predecible, conformista. Tenía razón, pero ¿sabe lo que descubrí? A veces una tiene que estar completamente rota para descubrir de qué está hecha realmente. Y descubrí que estaba hecha de hierro, de determinación, de coraje. Descubrí que podía volar cuando nadie me cortaba las alas. Así que, si alguien que me escucha está pasando por una traición, una pérdida, un momento difícil, recuerde esto. El final de una historia puede ser el comienzo de la aventura más hermosa de su vida. Porque eso es exactamente lo que me pasó a mí. Y también puede pasarle a usted. La vida a los 60 años nunca ha sido tan dulce. Y eso, mis amigos, es algo que Enrique y Carla nunca podrán robarme. Aquí está mi historia. Una historia que comenzó con la traición más grande de mi vida y que se transformó en el renacimiento más hermoso que pude imaginar. Sé que muchos de ustedes que me escuchan quizás reconozcan elementos de su propia vida en este relato. Esa sensación de ser invisible en su propio matrimonio, esas dudas que les carcomen cuando algo no parece normal, ese miedo al futuro que les paraliza. Si ese es su caso, quiero que sepan algo. No están solos. Y sobre todo, nunca es demasiado tarde para retomar el control de su vida. Tal vez estén viviendo una situación similar en este mismo momento. Tal vez sospechen algo, pero no se atreven a indagar más profundamente. O tal vez acaban de descubrir una verdad dolorosa y se sienten perdidos, destruidos, como si el mundo se derrumbara a su alrededor.
quiero que entiendan una cosa fundamental. Ese dolor que sienten, esa sensación de fin del mundo, es en realidad la señal de que su verdadera vida por fin quiere empezar. A los 57 años, descubrí que todo lo que creía saber sobre mi vida era una mentira. A los 60 años hoy, puedo decirles que estos últimos 3 años han sido los más hermosos de toda mi existencia. Así que les hago esta pregunta, y realmente me gustaría que me respondieran en los comentarios. ¿Cuál es esa cosa que sueñan con hacer pero que no se atreven a emprender porque piensan que es demasiado tarde? Escribir un libro, viajar sola, dejar un trabajo que ya no les satisface, decir no a alguien que les falta al respeto, retomar los estudios, enamorarse de nuevo. Díganmelo, escríbanlo en los comentarios, porque a veces el simple hecho de poner palabras a nuestros sueños los hace reales. Y si actualmente están pasando por una prueba difícil, una traición, un divorcio, una pérdida, una crisis de identidad, cuéntenme cómo encuentran la fuerza para continuar. Sus testimonios pueden ayudar a otras personas que se sienten solas en su lucha. Somos una comunidad aquí, una comunidad de mujeres y hombres que han decidido que la edad es solo un número, que las pruebas pueden convertirse en trampolines y que la vida puede ser magnífica en cualquier momento, incluso cuando parece que todo ha terminado. Sus historias me inspiran tanto como espero que la mía les inspire. Así que no duden en compartir, en abrirse, en contar su propio renacimiento o su deseo de renacimiento. Si esta historia les ha conmovido, si les ha hecho reflexionar, si les ha dado, aunque sea una pequeña chispa de esperanza, entonces suscríbanse a este canal, porque continuaremos juntos explorando estas historias de coraje, de resiliencia, de mujeres y hombres que se han negado a ser definidos por sus pruebas. La próxima historia que compartiremos podría ser la que cambie su perspectiva sobre su propia vida, la que finalmente les dé el coraje de dar ese paso que han estado posponiendo durante años. Nos encontraremos muy pronto para una nueva historia de renacimiento. Mientras tanto, recuerden, su vida no ha terminado. Solo está esperando que decidan retomarla. Cuídense mucho y sobre todo, nunca abandonen sus sueños. Nunca es demasiado tarde para convertirse en quien realmente estaban destinados a ser.